casa de Dios hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar.
Muy buenas noches, amada familia, Dios los bendiga y bueno, pues una vez más en sus hogares todos los miércoles virtualmente seguimos aprendiendo de la palabra de Dios, seguimos escuchando y también ponerlo por obra, ¿verdad? Lo que Dios nos manda todos los días. Vamos a entregar este tiempo al Señor y bueno, vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, amado Dios, por todo lo que tú haces en medio nuestro, Señor. Te damos gracias aún por las pruebas, Señor, que cada familia está atravesando. Señor amado, hoy día queremos entregar nuestras vidas y, Señor, tenemos, Señor, esa confianza, Señor, que no estamos solos. Tú siempre estás con nosotros. Estamos escondidos bajo tus alas, Dios. Gracias, amado Padre, hoy día que tú puedas fortalecer nuestros corazones, nuestras vidas, puedas levantar, Señor, en ti, Señor, y hacer conforme a tu voluntad, Señor. Gracias, amado Padre, en el nombre de Jesús todos decimos amén. Bueno, que Dios los bendiga y nuevamente en sus hogares. Quiero esta noche compartir un tema sumamente importante acerca de la importancia del discernimiento. Se preguntarán muchos de ustedes, ¿qué es el discernir? ¿Cuántos tenemos ese don de discernimiento? Si tú estás muchos años ya en la congregación, estás creciendo en la palabra de Dios, el Señor te está regalando ese don de discernir. ¡Qué hermoso! Si tú eres quizás nuevo en la fe, tienes que trabajar y pedirle al Señor, Señor, yo quiero de tus dones porque Él reparte como Él quiere, dice su palabra. Amén. Entonces vamos a definir qué es el discernimiento. Vamos a ver cómo trabaja el discernimiento en nosotros. O quizás muchas veces nos equivocamos en tomar decisiones, vemos un error por la verdad o la verdad por un error. Entonces tenemos que realmente buscar la sabiduría de Dios y saber realmente qué es el discernimiento. El discernimiento es una habilidad de poder decidir entre la verdad y el error, entre lo bueno y lo malo. El discernimiento es también el proceso de hacer distinciones cuidadosas de nuestra mente sobre la verdad, ¿no? Pero muchas veces nosotros no hacemos esas distinciones cuidadosas en nuestra mente. A veces podemos tomar decisiones erradas, por ejemplo, ¿no? Y la palabra en 1 Tesalonicenses 5:21 está muy relacionado con la importancia del discernimiento. ¿Qué nos dice la palabra? Ahí ustedes pueden ver, dice, examínenlo todo, dice, y quédense con lo bueno. Miren, qué hermosa palabra, examinar. ¿Qué significa? Examinar es poder ver a detalle todo lo que ese producto tiene o esa decisión, analizar, verlo por atrás, por arriba, por el costado, por el otro costado, examinar. Así como cuando decimos examinemos la palabra, ¿qué significa examinar la palabra? Que podamos escudriñarla, meditarla, examinarla, ¿verdad? De la misma forma, el discernimiento, realmente debemos tener esa habilidad para poder examinar ciertas situaciones, ciertos momentos en los cuales en la vida se nos van a ir presentando. Ahora uno se pregunta, ¿no? ¿Para qué necesitamos discernimiento? Hermano querido, discernimiento necesitamos en todo momento, como joven, como niño, como papá, como mamá. Mucho más todavía los padres para poder guiar a los hijos. Discernimiento. ¿Para qué necesitamos discernimiento? Primero, para reconocer la voz de Dios, con el fin de descubrir y cumplir el plan que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo reconocemos esa voz de Dios? En la palabra, una porción dice, no, mis ovejas oyen mi voz. Y cuando tú reconoces la voz de tu papá, es porque todos los días estás frecuentando en tener intimidad con Dios, en hablar con Dios, en escudriñar la palabra, en meditar la palabra. Ahí poco a poco tú vas teniendo esa habilidad de reconocer la voz del Señor, ¿verdad? Muchas veces, a veces decimos, no, el Señor me ha hablado, pero ¿cómo sabes que el Señor te ha hablado?
¿Cómo tienes esa seguridad que realmente Dios te ha hablado? Muchas veces puede ser tu propia carne que esté hablando a tu mente, tus propios pensamientos. Pero para que realmente podamos reconocer la voz de Dios, es necesario pasar tiempos con el Señor, con tu papá. Es igual que una persona, ¿no? Con su hijo, reconoce la voz de su hijo. Tal vez te llama por teléfono y tú dices, hola, hola, ¿cómo estás? Sabes que ella es tu mamá o sabes que es tu hijo. ¿Por qué? Porque hay una frecuencia con la que le escuchas, estás viviendo con esa persona. Cuando mamá llama, vengan a almorzar, sabes que es mamá porque su voz reconoces. Entonces, la voz, la forma en que tú adquieras discernir, buscar este don tan hermoso, es también para reconocer la voz del Señor. ¿Cómo? Teniendo tiempos a solas, hablando, estudiando la palabra del Señor. Entonces, sin discernimiento, hermanos queridos, uno no sabrá ciencia cierta y como resultado podríamos seguir malos caminos, podríamos confundir la voz de Dios por una propia voz tuya, o quizás días antes has comido mucho, has estado mirando tele, malas noticias, lees el periódico, solamente lees las malas noticias. Entonces de ahí todo eso va entrando a tu mente, a tu corazón, y de ahí también va a hablar tu boca. Entonces ahí tal vez te puedes confundir, pero si tú tienes tiempos con el Señor, estás hablando con el Señor, entonces vas a poder reconocer la voz de Dios para poder afinar ese discernimiento que Dios pueda hacerlo crecer mucho más, ¿verdad? Amén. ¿Para qué más? Para comprender la voluntad del Señor. ¿Cómo podemos comprender la voluntad? Y eso está bien casadito con reconocer la voz de Dios. Para hacer la voluntad de Dios, para realmente que el Señor pueda moverse en todas tus decisiones, ¿no? Obviamente en la Biblia dice, no, ¿con quién te vas a casar? No está, pero si tú reconoces, tienes tiempos de intimidad, meditas la palabra, estás ahí también recibiendo quizás consejo de autoridades espirituales, entonces ahí poco a poco tú vas a reconocer la voluntad de Dios. ¿Para qué más? Para tomar decisiones sabias, queridos hermanos. Realmente en este mundo que está pareciera de cabeza, se toman decisiones que no son sabias, ¿no? Por el apuro, por el diario vivir, que estamos tan afanados por ciertas cosas, preocupados. Entonces, en momentos de crisis, tomamos decisiones erróneas y eso no es correcto. Pero cuando tú, nuevamente voy a esto, meditas la palabra de día y de noche, como dice en el Salmo 1, entonces lo que va a producir en tu corazón en momentos de crisis, en momentos difíciles, de prueba, lo que va a salir de tu boca, lo que vas a pensar, van a ser los pensamientos del Señor. Vas a saber discernir entre lo bueno y lo malo. Vas a tomar decisiones sabias incluso para una compra. A veces hay hombres o mujeres obsesivas compulsivas, ¿no? En comprar cosas. ¿Y por qué? Porque tienen que matar una ansiedad o están ansiosos en ese momento y toman malas decisiones. ¿Es por qué? Porque realmente estamos repletos con muchas cosas del diario vivir, pero cuando tú vas en la nochecita a tu habitación, tu cuarto y meditas, ahí estás con tu papá, el Señor te da sabiduría y el discernimiento va bien casadito con la sabiduría que es temor a Dios. Cuando tú tienes temor a Dios, el Señor va a hacer su obra, tú vas a saber distinguir cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Y si no estás seguro, mejor es que no decidas hasta que te involucres bien con Dios y le digas, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Es necesario comprar esto? ¿No es necesario, Señor? ¿Qué puedo hacer? Y te aseguro, querido hermano, hermana, que Dios te va a guiar. Tal vez un joven, ¿no?, que está esperando si realmente es la persona correcta. ¿Será una decisión sabia? El Señor te va a guiar.
El Señor te va a mostrar, el Señor a través de alguien quizás, o tal vez tú puedes pedir consejo, y también el Señor va a poner paz en tu corazón. Pero lo más importante es que tú tienes que estar agarrado así de la mano del Señor, no te sueltes. ¿Por qué? Porque el diablo es bien astuto para engañarnos y para hacernos creer que estamos tomando una decisión sabia, quizás bajo una presión, o dices, ya la experiencia me ha enseñado. Entonces lo correcto, mejor es saber esperar y que el Señor te pueda guiar en todas las decisiones que tengas que tomar. Amén. También tenemos que, ¿para qué necesitamos discernir? Necesitamos discernir, queridos hermanos, para no ser engañados por el pecado. El diablo es bien astuto para engañarnos. Es como leí hoy día un cuadrito, ¿no? De tantas ovejas, ahí había un lobo escondido, ¿no? Y con un camuflaje de oveja. ¿Cómo discernimos? ¿Qué hacemos? Y el diablo dice pues que ha venido a matar, a destruir, y en Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces el pecado es engañoso y al final solo produce una amarga cosecha. Realmente estar en el pecado, querido, es estar en la muerte. Los placeres de la vida, quizás como dicen, ¿no? Placeres son momentáneos, no van a ser toda la vida. Por eso tenemos que tener este conocimiento del discernimiento. ¿Para qué? Para que nadie os engañe con falsas mentiras, con falsas cosas que pareciera, ¿no?, que por el momento brilla, pero en el fondo hay un trasfondo de muerte. Entonces, especialmente para los jóvenes, a veces, ¿no?, decimos, ¿no?, que sí, mami, estoy haciendo la tarea, pero en realidad estás haciendo otras cosas, estás viendo otras cosas, estás siendo engañado por el pecado. Entonces necesitamos acercarnos, debemos considerar especialmente las consecuencias de los pecados. A veces uno dice, no, pero no, la gracia de Dios me ha perdonado. Pero como dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, ¿no? Y a veces decimos, no, pero Dios ya me ha perdonado. Sí, Dios ya te ha perdonado, pero las consecuencias del pecado están ahí. Y lo único que podemos acudir nosotros como humanos es decirle, Señor, teniendo conocimiento, sabía de tu principio, sabía de tu palabra, pero lamentablemente he cometido este pecado, pero hay una consecuencia. Va a haber una consecuencia. Y lo único que Dios nos va a poder rogar al Señor es su misericordia, que nunca va a faltar. Dice que nuevas son sus misericordias todos los días. Pero querido hermano, si tú sabes de los principios de Dios, es mejor evitar ser engañados por el pecado. En Proverbios dice, no hay una porción bíblica, dice, si los pecadores te quisieren engañar, tienes que ser bien radical en esto. No consientas, dice la palabra, 1:8 si no me equivoco, ¿no? Entonces, no consientas directamente si sabes que está mal, o tal vez estás en un momento de ¿qué hago? ¿Voy o no voy? Y no sé qué hacer, y resulta que cuando ya fuiste caíste en pecado. Entonces discierne, aprende a discernir, decir, Señor, ayúdame a ver esto con claridad, bajo tus ojos, bajo tu mirada, no bajo tu carne, porque tu carne siempre te va a llevar a lo malo, siempre. Pero si el Señor está contigo, el Señor está ahí, tú mantienes una relación con el Señor muy activa, muy efectiva, y vas con Él y hablas con Él, te aseguro, querido hermano, que vas a ir creciendo espiritualmente. Tu vida va a ir madurando todos los días y vas a tener, como quien dice, un ojo bien agudito para poder saber discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Para qué más nos sirve el discernimiento? Para comunicarnos con otros. Quizás ese es el área donde más necesitamos trabajar para poder tener una comunicación asertiva con nuestro prójimo, con la relación con los demás. A veces podemos ver solamente las apariencias
y podemos incluso hacer un juicio, ¿no? Decir, pero tenemos que saber discernir. No para hacer juicio, sino para orar. Si tú percibes que hay algo dentro de esa persona o tú percibes algo, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es orar y poder saber hablar con esa persona, ¿no? Entonces, esto significa que escuchamos no solamente lo que alguien dice, sino también lo que no dice. Y es importante poder discernir. Yo sé que el Señor va a poder trabajar esto en tu vida personal para que tú puedas crecer espiritualmente, para poder discernir y ayudar también a otras personas. Muchas veces alguien me contaba, ¿no? Una hermana, por ejemplo, percibía, ¿no? Dios le había dado ese don de discernir y la hermana le dijo a esta persona, ¿no? De que por favor hay algo que no estaba correcto que estaba haciendo. Pero esta hermana se enojó y dijo, no, que estás mal. Dios te está mostrando mal, algo así. Pero pasó el tiempo y resulta que era verdad lo que la hermana estaba diciendo, ¿no? Y esta persona, la que se negó, no aceptó por orgullo, no sé, porque no quería, ¿sabe? Quizás que alguien la confronte con su verdad, entonces terminó muy mal. Entonces, queridos hermanos, ¿cómo podemos adquirir discernimiento? El discernimiento espiritual es un don de Dios, y justamente en 1 Corintios 12:10 dice, a otro al hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. Entonces Dios nos puede dar un don de discernir como Él quiere. Pero si tú anhelas en tu corazón, yo sé que el Señor va a poder mejorar ese discernimiento que tú tienes. No estoy hablando de un sexto sentido como las mamás tenemos, no estoy hablando de eso, sino de un don de discernir de acuerdo a lo que Dios quiere. Por eso Pablo menciona en 1 Corintios, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y yo sé que tú también puedes tener este don de discernir. ¿Para qué? Para crecer en tu fe como cristiana, madurar, pero también ayudar a otras personas para que crezcan, maduren. El discernimiento, el don del discernimiento, queridos hermanos, no es para de la noche a la mañana ya lo tengo, no, queridos hermanos, eso hay que trabajarlo, estar firmes en la oración, en la lectura de la Biblia. Cuanto más tiempo pasemos comunicándonos con el Señor y llenando nuestra mente con sus pensamientos, más discernimiento tendremos. Amén. Pero no como nosotros queremos. El discernimiento, si Dios te muestra de alguien algo que está pasando, no es para ir y chismosear y hablar, no es para hablar mal de la persona, es para poder edificar el cuerpo de Cristo. Por eso Dios nos regala dones, amén, para crecer. El objetivo es dejar que su Espíritu nos guíe en todo momento. Tenemos que dejar que el Señor nos guíe en todo momento, porque y cuando hablamos en todo momento, eso significa, queridos hermanos, aprender a depender todos los días de Él, todos los días, depender de su palabra, depender en la oración de Él, porque el Señor nos va a mostrar en la oración. Por eso dice, examínelo todo, pero no bajo tu propio criterio. No, a veces nos creemos, ¿no? Yo me incluyo en esto, nos creemos por la experiencia. Sí, yo ya sé. No, tenemos que nosotros aprender a buscar, examinarlo todo y quedarnos con lo bueno, ¿no? Aunque ese bueno no siempre signifique una gran gratificación para ti. Ese bueno puede ser doloroso incluso. ¿Por qué? Porque te va a corregir. ¿Qué tal si tú examinas todo y decides ya, no voy a viajar, pero tú querías viajar, un viaje grande, y dices no, has examinado, has discernido, has analizado, has tomado una decisión muy cuidadosa, te va a doler porque querías viajar, pero
cuando tú vas reconociendo la voluntad de Dios y Dios te dice no vas a ir de viaje, te va a doler, ¿verdad? Entonces no siempre va a ser gratificante. Examinarlo todo y quedémonos con lo bueno. Así duela. A veces por ahí Dios te dice, no, esa no es tu pareja. ¿Qué estás haciendo con esta persona? No es tu idóneo, no es tu idónea. Y tú dices, no, pero es bueno para mí. ¿Pero será lo correcto? Eso tienes que ponerte a pensar. A veces queremos lo, sí, pero a mí me conviene, wow, sí, me encanta. Es un deseo placentero, pero ¿será la voluntad de Dios? ¿No? Entonces, para saber la voluntad de Dios, queridos jóvenes, mamá, papá, es buscándolo a Dios en todo momento. En Filipenses capítulo 1, 9 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más, y mire lo que dice, y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. El entendimiento, queridos hermanos, lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. El Espíritu de Dios te va a ayudar. No estás solo. Tú dirás, pero ¿cómo yo puedo hallar discernimiento? ¿Qué puedo hacer? Y Señor, ¿qué hago? Buscarlo a Dios. Dile, Señor, ayúdame. Señor, hasta en la forma de hablar, cómo recibes las cosas. Discierne lo que te dicen. Muchas veces les decía, ¿para qué más? Algo me olvidaba, para evitar, para distinguir entre la verdad y el error. A veces, muchas veces vienen con falsas doctrinas. Cada cosa que se escucha, para ello que dice la palabra, que tienes que escudriñar la palabra, meditarla de día y de noche para que realmente no seamos engañados, ¿no? Y en este tiempo han aparecido muchas falsas doctrinas en las cuales muchos están cayendo en los muchos errores. Pero si tú empiezas a buscar a Dios y le dices, Señor, guíame, Padre Santo, Señor, ayúdame a decidir bien, no quiero ser engañado por lo malo, Señor, perdóname si tal vez solamente pides. Muchas veces pasa, ¿no? Que solamente muchos hermanos o cristianos que piden, ¿no? Óramelo, pero tú te has puesto en oración por tus hijos, por tu familia, por tu economía, para saber tomar decisiones, que el Señor te dé el don de discernir y diga, Señor, esto voy a hacer bien, esto no voy a hacer. Señor, ¿qué voy a hacer? El discernimiento, querido hermano, te puede evitar muchas cosas negativas, te aseguro. Pero, como te reitero, el discernimiento va casadito con la sabiduría. La sabiduría es el temor a Dios. Si tú tienes temor a Dios, no vas a tomar decisiones precipitadas, no vas a enloquecer con algo que te diga, dice sí, cierto, y vas a creer en todo. No, aprende a discernir calmadamente, aún estés en medio de la crisis, respira, dile, Señor, por favor, ayúdame en un juicio, en un problema legal. Dile a Dios que te guíe. Señor, es lo correcto, debo seguir este proceso. Aquí lo dejo, Señor. El Señor te va a guiar. Para ello necesitamos pedirle al Señor que realmente podamos afinar este don de poder discernir. Sabemos que el discernimiento espiritual es la capacidad de tomar decisiones. Mira lo que dices, de tomar decisiones que están en armonía con la voluntad de Dios. Te reitero, discernimiento espiritual es la capacidad de tomar decisiones que están en armonía con la voluntad de Dios. No están separados, queridos hermanos. Va de la mano de Dios el discernimiento, para que realmente más adelante no estemos lamentándonos, preocupándonos, ay no, ¿por
qué, por qué, para qué hice esto. Ay, hubiera. Ya las cosas están hechas, ya está. Nada puede volvernos al pasado, ¿verdad? Entonces yo quiero animarte en esta noche, querido hermano, a que busquemos mucho más a Dios, busquemos su voluntad. Les decía, buscar la voluntad de Dios no está con que te leas todos los periódicos, no está con que te escuches todos los días las noticias y tu mente se llena de... La voluntad de Dios está claramente vivir los principios de Dios. ¿Y cómo vives? ¿Cómo sabes cuáles son los principios de Dios? Meditando la palabra de Dios, orando con el Espíritu Santo. No estás solo, sí se puede, queridos hermanos. Quizás a un inicio vas a como que te va a dar flojera, pero ¿qué hago? El Señor te va a guiar. Amén. Señor amado, te damos gracias, Padre bendito, por tu palabra, Señor. Ayúdanos a discernir, Señor. Regálanos ese don, Señor. Padre, que podamos, Dios, hacer tu voluntad, Señor. Amado Dios, que nuestra mente se llene de tus pensamientos, Dios. Que tú, Señor, nos puedas guiar todos los días, Padre. Señor, ayúdanos, Padre, a tomar sabias decisiones. Señor, ayúdanos a distinguir entre la verdad y un error, Señor. Ayúdanos, Padre, que podamos evitar ser engañados por el pecado. Como tu palabra dice, Señor, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Ayúdanos a estar firmes en nuestra fe. Ayúdanos a guiar a nuestros hijos, Señor. Padre benditos, Señor, úsanos para ayudar también a los demás, Señor. Amado Dios, queremos, Señor, siempre estar y depender de ti, Dios. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Bendiciones, hermanos.